Hola amigos, esta es una historia corta para probar una herramienta nueva. Espero que les guste. Estoy trabajando para mejorar este canal, ya que me mudé de país. Gracias y espero que les guste este video. Era una noche sin luna cuando Marcos y sus amigos decidieron aventurarse en el bosque. La idea había surgido como un juego. Una simple prueba de valor entre amigos que nunca habían creído en historias de fantasmas. El bosque de los susurros, como lo llamaban los lugareños, era conocido por las leyendas que lo rodeaban. Historias de desapariciones inexplicables, de sombras que se movían entre los árboles y de voces que llamaban a los viajeros incautos. La pequeña pandilla se adentró en el bosque a pesar de las advertencias de los ancianos del pueblo. «No salgas después del anochecer», les había dicho don Mateo, el hombre más viejo del lugar. «Algo maligno ronda esos árboles». Marcos, siempre escéptico, se rió de las advertencias. «Son solo historias para asustar a los niños», dijo con una sonrisa despreocupada. Sus amigos asintieron, aunque con algo de nerviosismo. El grupo avanzó, sus linternas apenas iluminando el estrecho sendero cubierto de hojas secas. A medida que se adentraban más en el bosque, el aire se volvía más frío y el silencio más pesado. Solo el crujido de las hojas bajo sus pies rompía la quietud, y de vez en cuando un aullido lejano les recordaba que no estaban solos. Después de caminar durante casi una hora, llegaron a un claro. Era un lugar extraño, donde los árboles parecían formar un círculo perfecto, y en el centro había una vieja cabaña abandonada. «Perfecto para contar historias de terror», dijo Samuel, uno de los amigos, con una sonrisa nerviosa. Sin embargo, ninguno de ellos se sentía cómodo. Había algo en ese lugar que los inquietaba profundamente, pero nadie quería ser el primero en sugerir que se marcharan. Marcos, decidido a demostrar su valentía, fue el primero en acercarse a la cabaña. Sus amigos lo siguieron de cerca, aunque con el corazón latiendo rápido. La puerta crujió cuando la empujaron, revelando un interior oscuro y polvoriento. Muebles viejos y rotos se esparcían por la habitación principal, y en la chimenea había restos de lo que parecía ser una fogata reciente. «¿Quién habrá estado aquí?», murmuró Laura, una de las chicas del grupo, con la voz temblorosa. Marcos encendió su linterna y comenzó a explorar la cabaña. Cada paso que daba hacía que el piso de madera rechinara, como si la casa misma protestara por su presencia. De repente, el haz de luz de su linterna iluminó algo en la pared. Era un espejo antiguo, con el marco cubierto de polvo y telarañas. Lo extraño era que el espejo parecía estar limpio, como si alguien lo hubiera utilizado recientemente. «Esto no me gusta nada», dijo Andrés, otro de los amigos, dando un paso atrás. Pero antes de que pudieran hacer algo, escucharon un ruido detrás de ellos. El ruido fue un susurro, apenas audible, pero lo suficiente para helarles la sangre. Marcos giró la linterna, pero no había nada. «¿Lo escucharon?» «Component placement», preguntó, tratando de mantener la calma. «Sí», respondió Laura con los ojos muy abiertos. «Vámonos de aquí». Pero antes de que pudieran moverse, la puerta de la cabaña se cerró de golpe, como si una ráfaga de viento invisible la hubiera empujado. El grupo quedó paralizado, con el miedo clavado en sus entrañas. Entonces lo vieron. Una sombra comenzó a formarse en la esquina de la habitación, una figura oscura que parecía surgir de la nada. No tenía rostro ni forma definida, pero emanaba una sensación de peligro y maldad que los dejó sin aliento. Marcos intentó hablar, pero su voz no salió. Los otros también intentaron moverse, pero sus cuerpos parecían estar clavados al suelo. La sombra se deslizó por la pared, acercándose lentamente a ellos, sus movimientos sinuosos y amenazantes. El aire se volvió pesado, como si algo invisible les apretara el pecho. La linterna de Marcos comenzó a parpadear, y en ese momento
La figura oscura se abalanzó sobre ellos. Horas después, don Mateo, preocupado por no haber visto a los jóvenes regresar, se adentró en el bosque con otros hombres del pueblo. Encontraron la cabaña, pero dentro no había nadie. Lo único que quedó de los chicos fue una linterna tirada en el suelo y un espejo en el que, al mirarse, don Mateo juró ver una sombra moverse detrás de él. Los jóvenes nunca fueron encontrados y desde entonces la cabaña en el bosque de los susurros quedó desierta, evitada por todos, y las historias de desapariciones continuaron, alimentando el temor y las leyendas de los habitantes del pueblo. Don Mateo se alejó de la cabaña con el espejo en la mente. Los hombres que lo acompañaban tampoco podían explicarse lo que habían visto: la linterna en el suelo, la puerta cerrada y ninguna señal de los jóvenes. Todos decidieron no hablar más de lo sucedido, pero la inquietud se instaló en el pueblo. Mientras tanto, en algún lugar más allá del alcance del mundo conocido, Marcos y sus amigos estaban atrapados. Se encontraban en lo que parecía ser la misma cabaña, pero todo había cambiado. Las paredes estaban cubiertas de grietas profundas, de las que emanaba un susurro constante, como si el mismo bosque hablara en una lengua antigua. ¿Dónde estamos?, preguntó Laura, con el pánico en su voz. No lo sé, respondió Marcos, intentando mantener la calma, aunque él mismo estaba aterrorizado. Las ventanas estaban cubiertas de una niebla espesa que bloqueaba cualquier intento de ver el exterior. Intentaron abrir la puerta, pero ésta se mantenía firmemente cerrada, como si una fuerza invisible la sostuviera en su lugar. No había salida. Samuel, quien hasta ahora había permanecido en silencio, comenzó a murmurar algo sobre las leyendas del bosque. Decían que había una puerta entre mundos en algún lugar aquí, un lugar donde las almas perdidas quedaban atrapadas. No digas tonterías, le cortó Andrés, aunque en su tono se percibía el miedo. Pero la mirada de Samuel estaba fija en el espejo. Es el espejo, susurró como si acabara de comprender algo. Algo salió de él y nos llevó con él. Laura se acercó al espejo, sus pasos temblorosos resonando en el suelo de madera podrida. Lo miró fijamente, notando que su reflejo se veía extraño, distorsionado, como si algo estuviera moviéndose detrás de ella. De repente, una mano oscura apareció en el vidrio, justo detrás de su reflejo, intentando alcanzarla. Gritó y retrocedió cayendo al suelo. ¡Está vivo! Component Placement gritó, señalando el espejo. Marcos se acercó rápidamente, tomando a Laura de la mano y alejándola del objeto maldito. «Tenemos que salir de aquí», dijo, aunque no sabía cómo. En ese momento, la sombra que habían visto antes comenzó a tomar forma de nuevo, emergiendo del espejo. Esta vez era más clara, y podían distinguir los contornos de una figura humana. No era solo una sombra, era una entidad, una que alguna vez había sido humana, pero que ahora estaba atrapada entre este mundo y el siguiente. El grupo retrocedió, pero la cabaña parecía encogerse a su alrededor, como si el espacio mismo se estuviera cerrando sobre ellos. El aire se volvió más denso y los susurros en las paredes se hicieron más fuertes, llenando la habitación con un coro de voces desesperadas. La entidad que emergió del espejo comenzó a moverse hacia ellos, su rostro una máscara de dolor y sufrimiento. Sus ojos, dos abismos oscuros, se fijaron en Marcos, como si lo reconociera. «Nos está llamando», dijo Samuel, su voz apagada por el miedo. «Nos quiere con él». Marcos sintió un frío helado en su pecho cuando la figura habló. Su voz era un eco distante, llena de tristeza. «Ayúdenme, libérenme». El grupo quedó en silencio, sin saber qué hacer. La figura extendió una mano hacia ellos, y en ese instante Marcos sintió una fuerza invisible tirar de su ser, como si algo intentara arrancarlo de su cuerpo. «¡No!», gritó Andrés, empujando a Marcos hacia atrás, lejos de la figura. Pero fue demasiado tarde.
La sombra atrapó a Samuel, quien comenzó a gritar mientras su cuerpo se desvanecía en el aire, absorbido por el espejo. Los demás vieron horrorizados cómo su amigo desaparecía y en ese momento comprendieron que estaban en una lucha no solo por escapar, sino por sus almas. Desesperados, los tres restantes buscaron alguna forma de escapar. Marcos recordó las historias que don Mateo solía contar sobre el bosque. Hay un antiguo ritual, dijo con la voz temblorosa, uno que puede romper los lazos con el otro mundo. Buscando en la cabaña, encontraron viejos símbolos grabados en el suelo, cubiertos por capas de polvo y telarañas. Laura los reconoció como antiguos símbolos de protección, algo que había visto en los libros de su abuela. «Tenemos que activar estos símbolos», dijo, frotando el polvo para revelar las marcas. «Pero necesitamos algo, una ofrenda». No tenían mucho tiempo. La figura emergió del espejo una vez más, esta vez acompañada por otras sombras, las almas de aquellos que habían caído en la misma trampa antes que ellos. Marcos, con una determinación desesperada, tomó un cuchillo que había en la cabaña y se cortó la palma de la mano, dejando caer su sangre sobre los símbolos. Al hacerlo, los símbolos comenzaron a brillar con una luz débil. Las sombras se detuvieron y por un momento el mundo pareció congelarse. La luz de los símbolos se intensificó, llenando la cabaña con un resplandor cegador. Las sombras comenzaron a retroceder y la figura principal, aquella que había surgido del espejo, pareció sufrir, como si la luz la estuviera desgarrando. «¡Funciona!», gritó Laura, mientras las sombras se desvanecían poco a poco. Pero la figura del espejo no iba a rendirse tan fácilmente. En un último esfuerzo, lanzó un grito agónico que sacudió la cabaña entera. Los cristales de las ventanas estallaron y el suelo comenzó a temblar. Marcos, Laura y Andrés se unieron, concentrando toda su energía en mantener el ritual. Pero sabían que solo había una forma de sellar el portal para siempre. «Debemos destruir el espejo», dijo Marcos con una voz decidida. Tomando el cuchillo con ambas manos, se lanzó contra el espejo, golpeándolo con toda su fuerza. El cristal se rompió en 1000 pedazos y en ese instante las sombras emitieron un último grito antes de desaparecer por completo. Cuando el espejo se rompió, la cabaña comenzó a desvanecerse a su alrededor. Los tres amigos sintieron un tirón en sus cuerpos y un segundo después se encontraron de vuelta en el claro del bosque, donde todo había comenzado. El bosque estaba en silencio y el aire ya no se sentía pesado. Habían regresado, pero el terror de lo que habían experimentado quedaría grabado en sus mentes para siempre. Don Mateo los encontró poco después, asustados y agotados. No hubo necesidad de explicar lo que había sucedido. El anciano lo comprendió de inmediato. «El bosque no olvida», dijo en voz baja, mientras los escoltaba de regreso al pueblo. «Pero ustedes han sobrevivido y eso es lo que importa».